Si ayudas en casa no es ningún drama. Todos los días mi cuarto yo ordeno, colaboro en las tareas siempre que puedo. Las niñas y los niños somos iguales. Queremos que respeten nuestros gustos personales. Llegar a ser un día lo que imaginemos, pues en este mundo. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa en su emisión radial. Este es un programa producido y dirigido por la Secretaría de Educación del Distrito. Nosotros ya estamos listos para llevar a ustedes información de interés. Estamos listos para conversar y aprender. Gracias, como siempre, por abrirnos las puertas de sus hogares. Hoy queremos abrir el debate sobre la presencia de heroínas en la literatura infantil o en las historias para crecer. Esto sobre los roles femeninos protagónicos, como el caso de Dorothy en el popular Mago de Oz, una obra universal. Meg, Joe, Beth y Annie en el clásico Mujercitas. O qué tal Katniss Everdeen en los populares Juegos del Hambre, esa serie popular que también tuvimos en el cine internacional. En el caso de Pipilota Delicateza, hija de Efraín Calzas Largas, rey de los caníbales, y es una niña muy particular. Se viste de un modo poco convencional, es un desastre en cuanto a modales se refiere y le gusta hacer las cosas a su manera. Vive sola en una casa, con un mono y un caballo. Sus padres están ausentes, por lo que no hay quien le diga qué hay que hacer, qué comer, ni a qué hora dormir. Vivir la vida de Pi puede ser el sueño de muchas niñas alrededor del mundo. Escuchemos este audio que nos pone en contexto con nuestro programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Aprende en Casa Radio. Libros en Estéreo es un programa de la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, que forma parte de las acciones de difusión y promoción de la lectura y la literatura en Bogotá. Bienvenidos. Pippi llega a Villa Villécula, Astrid Lindgren. Una preciosa tarde de verano, Pippi se despidió de los marineros del barco de su padre, a los que tanto quería y que tanto la querían a ella. «¡Adiós, muchachos!», les dijo, y les dio un beso en la frente a todos, uno tras otro. «No se preocupen por mí, sé cuidarme sola». Del barco se llevó dos cosas: un pequeño mono llamado señor Nilsson, que le había regalado su padre, y una gran maleta llena de monedas de oro. Los marineros se quedaron en la cubierta mirando a Pippi hasta que la perdieron de vista. Ella se alejó, andando con paso decidido y sin mirar atrás ni una sola vez, con señor Nilsson en el hombro y la maleta en la mano. «Una niña extraordinaria», dijo uno de los marineros, enjugándose una lágrima del ojo cuando Pippi desapareció en la distancia. Y tenía razón, Pippi era una niña extraordinaria. Lo más extraordinario de ella era la fuerza que tenía. Era tan tremendamente fuerte que no había en todo el mundo ni siquiera un policía tan fuerte como ella. Podía levantar un caballo si quería, y claro que quería. Pippi tenía su propio caballo, que había comprado con una de sus monedas de oro el mismo día en que llegó a Villa Villécula. Siempre había soñado con tener uno y ahora ya lo tenía. El caballo vivía en el porche, y cuando Pippi quería tomar allí el café de la tarde, lo levantaba y lo sacaba al jardín sin más. Al lado de Villa Villécula había otro jardín y otra casa. En la casa vivían un padre y una madre con dos hijos encantadores, un niño y una niña. El niño se llamaba Tommy y la niña Annika. Los dos eran muy buenos, muy obedientes y bien educados. Tommy no se mordía nunca las uñas y hacía todo lo que su madre le pedía. Annika no se enfadaba cuando no podía hacer lo que quería y siempre llevaba unos vestiditos de algodón muy bien planchados que tenía mucho cuidado de no ensuciar. Tommy y Annika lo pasaban muy bien jugando juntos en su jardín, pero más de una vez habían deseado tener algún otro compañero de juegos, y en la época en que Pippi aún navegaba por los mares con su padre, se apoyaban a veces en la verja y decían: «Qué pena que nadie venga a vivir a esa casa. Debería vivir alguien ahí, alguien que tuviera niños».
Libros en Estéreo, un programa de la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes y Artes. Pues muy bien, hace 75 años la escritora sueca Astrid Lindgren se convirtió en una de las autoras de literatura infantil más leída del planeta. En el caso de Pippi, Calzas Largas ha sido traducida a 106 idiomas, un personaje que ha inspirado series, películas y sigue siendo vigente para los niños y las niñas en la actualidad. Pero bien, para profundizar en el tema, hoy nos acompaña Famuel Anal Díaz, crítico e investigador literario venezolano. Él es licenciado en Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene una maestría en Ciencias y Artes Aplicadas. Ha publicado libros teóricos en literatura infantil y juvenil, dirigió también el Departamento de Evaluación del Banco del Libro y fue coordinador editorial de la revista Para Para. Actualmente se le considera uno de los investigadores más expertos en el tema del libro ilustrado en América Latina. Asimismo, se desempeña como editor en jefe del grupo editorial Norma y dicta clases de la especialización de literatura infantil y juvenil en la Universidad Javeriana. Saludamos entonces a nuestro invitado. Manuel, bienvenido a Aprende en Casa Radio. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta cordial invitación a participar en este programa. Manuel, a usted por su tiempo, sacar un espacio en su agenda para estar con todos los niños, las niñas, los jóvenes, los padres de familia, los docentes, toda nuestra audiencia de Aprende en Casa Radio. Entremos en materia. En la literatura infantil hay una preponderancia sobre todo en el terreno de la aventura y del crecimiento de la figura del niño. Lo vemos en obras clásicas como Oliver Twist, como La Isla del Tesoro, donde siempre es el príncipe quien rescata a la princesa. Pero, ¿qué nos puedes decir de la presencia de las niñas en el rol de heroínas en la literatura infantil tradicional? Sí, ciertamente hay como un torrente en el que se ha impuesto el rol masculino como activo y el rol femenino como pasivo en mucha de la narrativa para niños tradicional. Sin embargo, esto no es así enteramente porque hay muchísimos libros, incluso hay antologías de recopilación de historias donde las niñas son protagonistas. Angela Carter es una gran investigadora que hizo justamente una recopilación en donde el rol de la mujer tiene un papel protagónico en mucha de la narrativa tradicional. Recordemos, por ejemplo, en Hansel y Gretel. En Hansel y Gretel es la hermana la que hace todo el trabajo de proteger al hermano y al final tomar la decisión de emanciparse de esta prisión donde ellos estaban. Sí hay muchísimos ejemplos, incluso en la narrativa tradicional y contemporánea, muchas tendencias, sobre todo en una literatura feminista, para reivindicar el rol de la mujer, y en una narrativa tradicional que a lo mejor es menos conocida, la mujer como centro en muchas de las tomas de decisiones, a veces con una esfera, vamos a decir, más luminosa, en otros casos vinculada a, por ejemplo, la gran sabiduría, la sabiduría ancestral, la capacidad para esperar, la paciencia y, bueno, aspectos que tampoco son luminosos como tenemos todos los seres humanos. Pero sí, realmente ha dominado un rol masculino activo en la aventura que se ha revertido en los últimos años porque fíjese que usted estaba nombrando en los Juegos del Hambre y mucha de la narrativa contemporánea ya ha cambiado hacia un rol más activo de la chica y de la mujer. Muy bien, Fanuel. En el caso de Pippi Calzas Largas, esta es una obra publicada por primera vez por allá en el año de 1945. Pues este año estamos celebrando ya 75 años de esta obra que retrata un personaje contestatario y muy particular. Pippi encarna una niña activa, con ideas propias y que cuestiona el mundo de los adultos. ¿Puedes describirnos los rasgos de este personaje y su aparición en la literatura infantil? Sí, ciertamente Pippi es un personaje muy particular. Para esa época, crear un personaje femenino con estas características fue realmente una propuesta de avanzada. En primer lugar, Pippi tiene muchas características con otros personajes, y es que hay un mundo donde los adultos han de alguna forma desaparecido. Su madre murió, su padre es un marino, el rey de una isla, y ella aparentemente pues no tiene esa conexión con el mundo de los adultos. Ella impone sus propias reglas, como estaban diciendo ustedes, se viste de manera estrafalaria,
tiene una fuerza descomunal, como decía en el audio, es capaz de levantar un caballo, pero a su vez también hay muchas preocupaciones que son del mundo de los adultos que para ella no son importantes. Por ejemplo, guarda en su casa un cofre con monedas de oro, o sea que el dinero y el valor que le dan tanto los adultos al dinero, ella no lo tiene, compra lo que necesita cuando lo necesita, y esto le da unas características muy particulares, entre ellas que impone sus propias reglas. Hay gestos muy divertidos en este personaje, como el hecho de que ella duerme invertida en la cama, con los pies donde van la cabeza y la cabeza donde van los pies, que hace muchas cosas que a ella le parece que a veces no cumplen con horarios ni reglas. Un día le invitan a un té y rompe todas las reglas de cortesía. Es extremadamente generosa, es extremadamente valiente y se opone a ese modelo de niño domesticado que sigue las reglas, que se porta bien. Entonces, de alguna forma, lo que ella está invitando ya en esta época es a que el niño se empodere como un sujeto social que también, pues, de alguna forma tiene que emanciparse, entre comillas, de ese yugo al que ha estado sometido por el mundo adultocéntrico. Entonces, yo creo que eso le da un gran vigor y sobre todo una gran vigencia, porque hoy en día sigue siendo un personaje que tiene mucho que decirle a los niños contemporáneos. Muy bien, y en este caso, ¿qué puede aportar la literatura infantil a los lectores para cambiar ese tipo de estereotipos? Bueno, la literatura infantil ciertamente tiene una carga ideológica, como toda la literatura, aunque no sea visible. Y parte de esto es justamente cuando se hace reversión de todos estos estereotipos. Hoy en día se ha producido una literatura que trata de marcar revisiones de la figura de la mujer, de la figura de las niñas, pero también incluso del mismo hombre. Se habla mucho de las nuevas masculinidades. Y yo creo que la literatura infantil tiene un poder enorme porque las nuevas generaciones de niños y niñas y jóvenes más adelante serán los ciudadanos que van a participar activamente y van a construir una sociedad del futuro. Y yo creo que hay preocupaciones centrales, como por ejemplo el hecho de aceptar la diferencia, el hecho de no tener como esos estereotipos fijos con respecto a los personajes que están en la periferia. Y cuando hablamos de la periferia nos referimos a los afrodescendientes, a las minorías, a los pueblos originarios, a la mujer, al niño mismo que está dentro de la periferia de esta cultura que es adultocéntrica y que tiene unas características patriarcales que se han cuestionado muchísimo. Y la reflexión más última es que en realidad, a pesar de que hay un estereotipo muy fuerte cultural, lo más maravilloso de las sociedades es que somos todos diferentes y al ser diferentes, pues de alguna manera también todos estamos en la periferia. Y yo creo que eso es una ganancia de la literatura infantil, que pone a los niños en esas reflexiones. Manuel, ¿en qué medida esta literatura infantil de la que nos has estado hablando durante nuestro espacio de Aprende en Casa Radio puede ofrecerles herramientas a las niñas colombianas para poder resolver esas situaciones complejas que se pueden presentar en el diario vivir? Bueno, creo que la lectura siempre ha sido vista como una actividad pasiva, mientras que hablar en público es una actividad activa. Yo creo que ahí hay un puente muy interesante. Yo creo que la literatura da muchas ideas, da mucha capacidad para que los chicos construyan su actuación pública. Eso es lo primero, les da ideas para poder como que argumentar posiciones. Además de eso, les muestra que el mundo no es tan angosto, tan estereotipado, a veces tan miserable o tan opresor como lo es la realidad, y que en el mundo de la ficción tú puedes encontrar muchos modelos que son esperanzadores, que son valientes, que rompen estereotipos, que además de eso viven la vida con humor, viven la vida con una gran capacidad para disfrutarla. Yo creo que a veces se ha instalado en ciertos circuitos como una idea de que la vida es muy difícil y que es dura, y ciertamente la realidad a veces con todos los conflictos sociales que hay en nuestros países que implican desplazamiento forzado, crisis económica, maltrato intrafamiliar, obviamente que tiene como una
una realidad que es descarnada. Pero la literatura te dice, mira, a pesar de todo esto, tú puedes encontrar aquí respuestas, y además de eso puedes como que encontrar formas de liberarte de ciertas cosas que te están pasando que no son las que te deberían pasar. Entonces yo creo que el niño puede encontrar, y la niña puede encontrar en la literatura, muchos modelos de cómo debería ser una vida plena y feliz. Y yo creo que eso es un gran regalo que le hace la literatura a las niñas lectoras de estos libros. Manuel, de acuerdo con tu experiencia en literatura infantil, ¿qué recomendaciones puedes darles a los maestros que nos escuchan a esta hora para que sus clases contribuyan al cambio de estereotipos de género? Bueno, yo creo que hay muchísimas recomendaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, el docente debe escoger libros que tengan una gran diversidad, y entre ellos debe ser un buen lector de literatura infantil para que conozca libros que en una mirada contemporánea puedan ofrecerle estos cambios de roles. Estoy ahora recordando títulos como El túnel de Anthony Brown, la protagonista es una niña. Estoy recordando un título que se llama Igual que las estrellas, de Catherine Patterson, donde la protagonista, incluso sobre el mundo de los adultos, es una niña. Entonces, lo primero es escoger libros adecuados que le den esta diversidad de mirada. Yo creo que lo segundo sería proponer y propiciar conversaciones alrededor de estos temas, que no es solamente lo que le pasa a un personaje de ficción, sino que abre las posibilidades de que ellos conversen lo que les está ocurriendo en su vida. Creo que los docentes tienen maravillosas oportunidades para trabajar todos estos estereotipos, por ejemplo, el juego de los roles. El juego de los roles es qué oficios corresponden con lo femenino y qué oficios corresponden con lo masculino, y por qué, y cómo se subvierte eso hoy en día. Y creo que pues hay muchas otras ideas, sobre todo conversar con esos estereotipos de qué cosas les regalan a los niños, qué cosas les regalan a las niñas. Yo recuerdo haber visto un video en YouTube hace algún tiempo de un niño que decía que el rosado no es para las niñas, y que él también le gusta el rosado, y que todos los colores se han formado como en una especie de estereotipo, y me pareció muy lindo que la mamá que estaba con él también le preguntaba y le decía, es verdad que el rosado no es para las niñas. Creo que esas son conversaciones sanas que un docente puede establecer a partir de una buena lectura, una buena conversación, y sobre todo actividades lúdicas como esto que estaba diciendo, el juego de los oficios, el juego de los colores, para poder llevar a los niños hacia territorios de cambios de forma natural. Porque bueno, a veces yo creo que el estereotipo está más en el adulto que lo inocula en el niño. El niño viene desprovisto de esos estereotipos tan fuertes, y creo que es una etapa maravillosa para poder moldear bellamente al ser humano, para que sea más tolerante, para que tenga la capacidad de ponerse en el lugar del otro, para que maneje dimensiones como la compasión también. Yo creo que todo eso se puede sembrar, insuflar en los niños en edades tempranas. Pues Manuel no solo me ha dado respuesta a las recomendaciones para los maestros, sino que también nos ha puesto a pensar que desde casa, en las familias, podemos, por supuesto, aportar, pero muchísimo, para que el cambio en los estereotipos de género se den con nuestros niños y nuestras niñas. Manuel, ya para terminar, una pregunta muy puntual. ¿Cómo hacemos con toda la llegada, con toda la invasión, por así llamarlo, de todas estas nuevas tecnologías que ponen a los niños siempre pues muy expectantes frente a un monitor, que puede ser el televisor, el computador, el celular, y los alejan un poco de la literatura? ¿Cómo los acercamos de nuevo a la magia de abrir un libro, de encontrar historias fantásticas que nos llevan por mundos insospechados, por mundos maravillosos que hay que descubrir? Sí, me parece una buena pregunta, especialmente porque en este momento de pandemia en el que hemos estado confinados, como que se ha vuelto protagónica la pantalla. Tenemos clases por Zoom, por Teams, por Google Meet, y accedemos a través de muchos contenidos digitales al mundo. Entonces se ha de alguna forma desdibujado, por un lado, este poder que tiene el libro, pero a su vez también se ha conquistado un espacio que es el espacio del hogar. Entonces yo sí creo que a veces los padres deben tener tiempo de calidad para
hacer rutinas y construir rutinas que ayuden a que los chicos sientan que el libro también les abre puertas. Por ejemplo, la lectura en voz alta es una herramienta fundamental que cualquier mediador puede siempre utilizar para generar esa magia y esa conexión con los libros. Leer en voz alta sigue siendo como parte del ADN que tenemos los seres humanos, un placer por escuchar historias. El hecho de acercarte en la intimidad y quizás antes de dormir y leerle a tu hijo es otra de las rutinas que tú puedes hacer como padre para seguir generando conexión positiva y afectiva con el libro. Preguntarle sobre los libros que están leyendo, incluso leer junto con él algunos libros y conversar sobre los libros. Entonces yo sí creo que nosotros debemos no denigrar y no denostar las nuevas tecnologías, sino hacer que también el libro tenga el vigor, el protagonismo que siempre ha tenido, porque el libro va a ser insustituible y además es una fuente muy especial de conexión afectiva con el mundo. Y bueno, la ficción tiene esa particularidad, tocar un libro, llevarlo contigo, tenerlo en tu morral, poder transportarlo y tenerlo en tus manos es insustituible. Eso no lo puede hacer una computadora. Pero también el libro tiene cosas que la computadora a lo mejor ofrece, no tiene eso que la computadora ofrece. Entonces yo, más que hacer una rivalidad entre ambos sistemas, creo que deben ser complementarios, pero como tú dices, no descuidar el libro ante las nuevas tecnologías. Pues muchas gracias, Manuel, por este espacio que nos ha regalado, ¿verdad? Muy ameno. Gracias por acompañarnos en Aprende en Casa Radio y esperamos tenerte muy pronto en una próxima emisión de este espacio que llega a todos los niños, niñas, jóvenes, maestros y por supuesto padres de familia en nuestra ciudad. Gracias por la compañía, Manuel. Sí, y gracias a ustedes por darle este espacio y esta voz a la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro invitado. Este es su programa Aprende en Casa. Hoy hemos hablado sobre el aporte de la literatura infantil en el empoderamiento de la niñez, los cambios de paradigmas de los niños y las niñas a las nuevas masculinidades. A ustedes, queridos oyentes, queremos invitarlos para que continuemos explorando este tema desde casa, investigando y conociendo un poco más, por ejemplo, de Pipi Calzas Largas. También Aprende en Casa está recibiendo aquí una invitación muy especial. Se trata de la invitación que nos hace la Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, que nos invita a participar de la campaña 1 millón de ideas por la educación de Bogotá, porque tu opinión aporta al cambio. Así que vamos a ingresar a internet, vamos a buscar la página de la Misión de Educadores, ahí está 1 millón de ideas para la educación de Bogotá. Ingresamos muy fácil, llenamos una encuesta y allí, pues por supuesto, dejamos nuestra opinión para que esta sea tenida en cuenta. Muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por acompañarnos. Les estamos invitando para que nos reencontremos en nuestra próxima emisión, que será el día viernes a partir de las 11:30 de la mañana, por esta señal, la señal de Colmundo Radio, para que por supuesto continuemos aprendiendo desde casa. Queremos agradecer en la mañana de hoy al programa Libro al Viento de la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, también a la Embajada de Suecia en Colombia y por supuesto a nuestro equipo de Colmundo Radio. Estuvo con ustedes, este es su amigo y servidor Martín Estrada. Los vamos a dejar con muy buena música, así como empezamos nuestro espacio, y nos vemos pronto. Nos vemos el viernes a las 11:30. Buen día, buena tarde, chao, chao. Cuando me levanto, hago mi cama. Si ayudas en casa no es ningún drama. Todos los días mi cuarto yo ordeno, colaboro en las tareas siempre que puedo. Las niñas y los niños somos iguales. Queremos que respeten nuestros gustos personales.